Descubrí por qué mi familia nunca me dejaba entrar al sótano. Ojalá nunca hubiera bajado. Voy a empezar diciendo algo. Si tu familia tiene una habitación o un lugar al que nunca te dejan entrar, no preguntes demasiado. A veces hay secretos que existen por una razón. Crecí en una casa vieja en las afueras del pueblo. No era especialmente grande, pero tenía algo raro. Un sótano enorme. No era raro que una casa tuviera sótano. Lo raro era que nadie bajaba nunca. Ni mi mamá, ni mi papá. Ni siquiera cuando había tormentas. La puerta del sótano estaba en la cocina. Una puerta de madera con un candado viejo. Desde que tengo memoria, ese candado siempre estuvo ahí. Cuando era niño pregunté una vez, ¿qué hay abajo? Mi papá ni siquiera me miró. Nada que te interese. Mi mamá fue más directa. Nunca abras esa puerta. No dijeron más. Y con el tiempo aprendí algo sobre mi familia. No hacíamos preguntas incómodas. Pero cuando crecí, las cosas empezaron a parecerme extrañas. Por ejemplo, a veces en la noche escuchaba ruidos debajo del piso. Golpes suaves, como si alguien caminara lentamente. Pensé que eran tuberías o animales. Hasta que una noche escuché algo diferente. Un susurro. Al principio pensé que era mi imaginación, pero luego lo escuché otra vez. Una voz, muy baja, como si alguien estuviera hablando debajo de la casa. Corrí a la habitación de mis padres y les dije lo que escuché. Nunca olvidaré la expresión de mi mamá. No parecía sorprendida. Parecía asustada. Mi papá simplemente dijo, «Debes haber estado soñando». Pero esa noche escuché algo que me dejó helado. Mis padres discutían en la cocina. «Te dije que ya no estaba sellado», susurró mi mamá. «No es posible», respondió mi papá. «Han pasado 20 años». «¿Y si alguien escuchó?» Silencio. Luego mi papá dijo algo que no entendí en ese momento. «Si vuelve a pasar, tendremos que bajarlo otra vez». No dormí esa noche. Durante años traté de olvidarlo. Hasta que cumplí 23. Ese día regresé a la casa de mis padres porque mi papá había muerto de un infarto. Mi mamá estaba devastada. La casa se sentía diferente sin él, más silenciosa, más pesada. La noche después del funeral estaba en la cocina tomando agua cuando escuché algo. Un golpe, debajo del piso, luego otro, luego 3 golpes seguidos, como si alguien estuviera intentando llamar la atención. Miré la puerta del sótano. El candado ya no estaba. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No sabía si mi mamá lo había quitado o si llevaba tiempo así. Me acerqué. La puerta estaba apenas entreabierta. El aire que salía de ahí era frío, y tenía un olor extraño, como humedad, o algo viejo. Bajé el primer escalón. La madera crujió. Mi corazón estaba latiendo tan fuerte que pensé que despertaría a mi mamá. Bajé otro escalón, luego otro. El sótano estaba completamente oscuro. Encendí la linterna de mi teléfono, y lo primero que vi fue que el sótano era mucho más grande de lo que imaginaba. No era un sótano normal. Parecía excavado. Las paredes eran de tierra, como un túnel antiguo. Avancé unos pasos, entonces vi algo en el suelo. Cadenas, viejas, oxidadas, y fijadas al concreto. Sentí un nudo en el estómago. Seguí caminando, y entonces lo vi. Una habitación al fondo, con una puerta metálica. Había marcas en la puerta, rasguños, muchos rasguños, como si alguien hubiera intentado salir. Mi mano temblaba cuando giré la manija. La puerta se abrió lentamente, y lo que había dentro cambió todo lo que creía saber sobre mi familia. Había una cama, una mesa, y en la pared, fotografías, muchas fotografías, de mí, desde que era niño. Pero no eran fotos familiares, eran fotos tomadas desde lejos, en la escuela, en la calle, en el parque, como si alguien me hubiera estado observando toda mi vida. Y entonces escuché una voz detrás de mí. Sabía que algún día bajarías. Me giré tan rápido que casi me caigo. Mi mamá estaba parada en las escaleras. No parecía sorprendida, parecía resignada. «¿Qué es este lugar?», pregunté. Ella suspiró, y dijo algo que todavía me cuesta procesar. «Este era el cuarto de tu hermano». La miré confundido. «Yo no tengo hermano», mi mamá empezó a llorar. «Tenías». Me explicó que antes de que yo naciera tuvieron otro hijo, mi hermano mayor. Pero algo estaba mal con él. No físicamente, sino mentalmente. Decía cosas que no tenían sentido, cosas que no podía saber, como cuando alguien iba a morir, o cuando iba a ocurrir un accidente. Al principio pensaron que era coincidencia, hasta que empezó a predecir cosas demasiado específicas. La muerte de un vecino, un incendio en el pueblo, incluso el infarto de mi abuelo. Siempre ocurrían días después de que él lo decía. La gente empezó a darse cuenta, y el pueblo comenzó a tener miedo. Pero lo peor fue cuando empezó a hablar de mí. Antes de que yo naciera, decía que yo iba a reemplazarlo, que la familia solo podía tener uno. Mis padres se asustaron, intentaron buscar ayuda, pero él empezó a volverse violento. Una noche intentó empujar a mi mamá por las escaleras.
Fue entonces cuando mi papá decidió encerrarlo en el sótano. Solo temporalmente, hasta encontrar una solución. Pero una noche, desapareció. Las cadenas estaban abiertas. La puerta también. Nunca encontraron el cuerpo. Nunca encontraron rastro. La policía pensó que había escapado. Pero mi papá siempre creyó otra cosa. ¿Qué cosa?, pregunté. Mi mamá me miró. Que nunca se fue. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Entonces, ¿quién estaba golpeando el piso? Mi mamá no respondió. Solo miró el suelo del sótano y dijo algo que me dejó helado. No lo sé, porque hace 5 años sellamos este lugar con cemento. Sentí que la sangre se me congelaba. Miré el suelo, las cadenas, la cama, las fotos. Entonces escuché algo, debajo de nosotros, un golpe, luego otro, luego una voz, muy baja, pero clara, diciendo solo una palabra, mi nombre.